Hay algo que aprendí con el tiempo. Cuando plantamos un árbol, no estamos pensando totalmente en el lugar que ocupa hoy. Estamos pensando en el árbol que será mañana, porque cada especie tiene sus propias características, sus propias necesidades y su propia manera de crecer. Y por eso, antes de hacer un pozo, hay algo que es clave para nosotros: elegir bien dónde plantar. En este capítulo vamos a plantar dos árboles muy diferentes, un cerezo y un castaño, y cada uno va a encontrar su lugar. Bienvenidos a mi canal Mi Mejor Medicina, y ahora sí te invito a que me acompañes. Vamos a recortar un poco porque está arriba la ciruela. Antes de plantar, recorrimos el terreno para decidir dónde iba cada uno. Porque cuando un árbol todavía es pequeño, es fácil pensar solamente en su tamaño actual. Pero tenemos que imaginarlo dentro de unos años. Su altura, el diámetro que puede alcanzar, la sombra que va a producir. Todo eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Hay un laurel también. El aloe que está abajo. Porque cambia un árbol de lugar cuando ya creció. El durazno que vino ahí. No es lo mismo que elegir correctamente su sitio desde el comienzo. ¿Ya le está viniendo la flor? Mira cómo está el pimpollo. Y con la hojita en la punta ya, mirá. Antes de plantar el cerezo, Carlos tuvo que recortar un poco el cerco donde están los transparentes y el laurel. Y ahí nos encontramos con algo que decidimos conservar. La vamos a dejar que haga de reparo. Una anacahuita había nacido sola y con el tiempo había crecido muchísimo. Estaba justo en el cerco y además nos sirve como reparo, así que decidimos dejarla. Y al acercarnos descubrimos algo curioso. Estaba prácticamente pegada a uno de los laureles. Y acá tenemos otro más, otro laurel más, pero está, mirá la anacahuita, está pegada al tronco del laurel. Igual el laurel, mirá cómo va para arriba, mirá. Y eso también nos hizo pensar en algo muy importante. Cuando dejamos que la naturaleza crezca libremente, muchas veces aparecen plantas en lugares donde nosotros no las hubiéramos elegido. Acá prácticamente nacen solas. Lo que pasa es que se hace tremendo matorral de nacahuita. ¿Eh? Esta. ¿Qué hay? Es nacahuita esa por arriba. Esa es otra más. Bueno, pero esa dejala porque ahí no hay otro árbol. No, dejala con la cerca todo. Sí, queda de reparo acá. Este es el costado sur. Acá otro más rubio. Bueno, vamos a plantar el cerezo. Voy a llevar esta plantita de manzanilla para el té. Y por eso también hay que observar lo que puede quedarse, qué necesita espacio y qué podemos aprovechar. No siempre se trata de sacar. A veces simplemente se trata de encontrar la manera de convivir con lo que ya estaba allí. Y llegó el momento de plantar nuestro cerezo. Preparamos el lugar y comenzamos a hacer el pozo. Y como suele pasar cuando uno trabaja la tierra, nunca sabe exactamente con lo que se va a encontrar. Y esta vez aparecieron las lombrices, que nunca faltan, y algunas terminaron siendo una pequeña sorpresa para Bartolo, y se las ofrecimos. Tierra negra. ¿Dónde están las lombrices? Para darle a Bartolo. Mirá. ¡Bartolo! Tierra negra.
Vamos a darle a Bartolo. ¡Bartolo! ¡Bartolo! ¡Vení, Bartolo! ¡Bartolo! Mamá. Come ahí, dale. Dale que te lo agarran las gallinas. No lo vio. No lo viste. Ay, no sé. Acá está, acá está. No lo vio. Mamá, ¿es pipí? Ah, que estás delicado, Bartolo. ¿Por qué no comen lombriz? Pero esta vez Bartolo decidió que no eran de su interés. ¿No comen las lombrices? Bartolo? No siempre podemos convencerlo de nuestras ideas. Cristina, mientras trabajamos estaba ocurriendo otra historia mucho más silenciosa. Ya está la paloma ahí. Una paloma estaba echada en su nido observándonos desde una anacahuita que ya habíamos recortado anteriormente en la parte baja. Bueno, ahí vamos a plantar el cerezo. Donde tenemos las plantas de ciruela. Y allí es cuando uno vuelve a recordar que este jardín no es solamente nuestro. También es refugio, alimento y hogar para muchas otras especies. Mientras nosotros plantamos árboles, La paloma en el nido. otros animales ya están construyendo sus propios hogares entre ellos. Va a haber que poner algún cerco con algo porque van a venir a escarbar las gallinas. Está lindísima la tierra aparte. Bueno, y como tutor vamos a usar una rama de paraíso. Por eso siempre guardamos las ramas. Nosotros le damos utilidad a las ramas de paraíso. Allá andan las loras. Son muy útiles. La usamos de perchero para las gallinas. En el cerco la hemos usado. Vamos a podarlo un poco. Sí, atarlo. Ahora lo atamos con un mimbre para que quede derecho. La tijera. Un poco de agua. La tierra está bastante húmeda. Pero igual. Y eso para que las gallinas no vengan a escarbar. Les gusta escarbar en la tierra movida. Cuidadito con escarbar ahí, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Bueno, y acá vamos a plantar un castaño. Y después de plantar el cerezo, nos fuimos hacia otro sector del terreno. Esta vez para plantar el castaño. Y aquí la elección del lugar era todavía más importante. El castaño puede crecer mucho en altura y también desarrollar una copa bastante considerable.
Lo vamos a plantar del lado de afuera del cerco. Pero además hay algo que teníamos que tener en cuenta. Sus frutos están protegidos por una cubierta llena de púas. Por eso decidimos plantarlo fuera del cerco de nuestro patio, en un lugar más despejado y amplio. Porque cuando plantamos un árbol, también tenemos que pensar en lo que sucederá cuando dé frutos. Un poquito más, capaz, a ver. ¿Hondo? ¿Saco una parada más hondo? A ver, un poco más. ¿Está ahí? Sí. Y bueno, la avioneta que nos puede faltar. Como siempre. Y la hormiga mete a trabajar. Y mientras recorríamos el lugar, encontramos otro pequeño espectáculo de la naturaleza. Un verdadero camino de hormigas negras, que iba una detrás de otra llevando su carga hacia el nido. ¿Para dónde van? Tan pequeñas y al mismo tiempo tan organizadas. Y son esos momentos que muchas veces pasarían desapercibidos si uno no se detuviera a mirar. Y justamente de eso se trata esta serie, de preparar el jardín, pero también de aprender a observarlo. Están llevándose yuyos. En el lugar donde plantamos el castaño ya había un cerco con pinos y casuarinas, que ya lo habíamos plantado hace varios años atrás. No sé si se aprecia el burucuyá allá arriba. Como les dije, es una planta trepadora. Se está yendo encima del pino. Ahí está. Pero para sacarla está difícil. Tiene todo espinas pequeñas. Ahí se nota. A ver. Es todo espina. Allá está subiendo. Acá en este pino también hacen nido las palomas, pero esta vez eligieron la nacahuita. Se plantaron en la misma época que las casuarinas. Han sido podadas ya las casuarinas. Y allí se podrá ver claramente la diferencia entre los árboles que fueron podados en altura y aquellos que se dejaron crecer libremente. El tiempo termina mostrando las decisiones que tomamos cuando las plantas eran pequeñas. La diferencia de estas casuarinas que están acá con estas. Son las mismas, se han plantado el mismo día, pero estas de acá no se recortaron arriba y estas sí. Y la diferencia es que ellas abajo crecen al podarlas, al recortarlas arriba, quedan más tupidas abajo. En cambio, las que están ahí se van para arriba. Abajo le crece menos las ramas.
Por eso cuando plantamos un árbol nuevo, no solamente pensamos en el presente. Tutor también para este. Pensamos en los próximos años, en el espacio que va a necesitar, en la forma que queremos que tenga y también en cómo va a convivir con todo lo que ya existe alrededor. Bueno, y acá a este costado también tenemos otra palmera. Y eso que está ahí es ortiga. No la voy a tocar porque ando sin guantes ahora. ¿No hay ningún nido? ¿No hay nidos? Acá vienen los pajaritos a dormir. Pero se nota la diferencia cuando se poda y cuando no. Mira qué diferencia hay. Viene más linda, con más fuerza. ¿Mm? Ay, acá marchó un huevito. Y mientras preparábamos el lugar, encontramos algo más. Un huevo de paloma roto en el suelo. Seguramente había caído desde alguno de los pinos que hay allí. Se cayó del y que nido. también son utilizados como lugar de nidificación. El temporal de viento que vino la noche anterior, seguramente. Y aunque es una escena pequeña, también forma parte de lo que ocurre en un jardín. La naturaleza tiene momentos de nacimiento, crecimiento, pero también tiene pérdidas que nosotros muchas veces ni siquiera llegamos a presenciar. La higuera. No. Tengo que andar a las corridas atrás de Carlos. Y finalmente quedó plantado el castaño. Elegimos este lugar porque tiene el espacio que necesitará cuando crezca. Y este también. Atarlo con mimbre. Porque un árbol no se planta solamente pensando en el tamaño que tiene hoy. Hay que imaginarlo grande. Hay que darle lugar para crecer. Y hay que pensar también en las personas, en los animales y en las plantas que estarán a su alrededor. Y ahora estos dos árboles ya tienen su lugar. Uno junto a los frutales y el otro en un sector más amplio y despejado. Y a partir de ahora comienza otra etapa, la de acompañarlos mientras crecen. A veces pensamos que plantar un árbol es simplemente hacer un pozo, poner una planta y cubrir sus raíces. Pero en realidad comienza mucho antes. Comienza cuando observamos, cuando conocemos sus características, cuando pensamos cómo crecerá y qué espacio necesitará, qué frutos dará y cómo va a convivir con todo lo que ya existe en el lugar. Porque cada árbol tiene su propia historia y cada lugar también. Ahí quedó. Hoy plantamos un cerezo y un castaño, pero sin darnos cuenta, seguimos plantando algo más. Tiempo. Pero quizás dentro de muchos años nosotros ya no recordemos exactamente cómo era este lugar hoy. Pero estos árboles van a guardar parte de su historia en sus raíces. Y gracias por acompañarnos una vez más en este camino de preparar el jardín para renacer. Nos vemos en un próximo capítulo.